Se va a referir en primer término el doctor Juan Carlos Casagne al interés público y ejes rectores del constitucionalismo, dignidad humana y democracia. El doctor Juan Carlos Casagne es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor emérito de la Universidad Católica Argentina y consulto de la UBA, donde fue titular de cátedra durante más de 30 años. Es miembro en número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ambas de Madrid. Es también miembro de las Academias Internacionales de Derecho Comparado con sede en París y de las de Derecho de Colombia y Perú, y miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Profesora de honorem de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay y de otras universidades iberoamericanas. En 1996 recibió el premio Conex de Platino correspondiente a Derecho Administrativo, Tributario y Penal y es autor de muchos libros y artículos sobre Derecho Administrativo y sobre Derecho Público General. Con nosotros el doctor Casagne, entonces. La invitación que me han formulado para participar en este cuarto Congreso Internacional de la Abogacía Estatal, y ya de por sí revela no solamente el interés de todos por la continuidad del acontecimiento, sino la profundidad de los temas que se van a tratar en este Congreso. Han elegido el del interés público. Realmente una de las ideas más asombrosas que existen en el campo del derecho público y el derecho administrativo en particular, por cuanto es sumamente difícil acotarlo, dar una noción de esto, y hay diferentes, digamos, posiciones que se han ido manifestando en el curso de la historia, de las cuales depende nada menos que la vida y el porvenir de los ciudadanos, de las personas, de la gente. Se ha usado muchísimo de la noción de interés público. Se ha usado tanto que, comenzando por aquellas ideas utilitaristas, ¿no es cierto?, que veían el interés público en el interés de la mayoría o de la suma de los intereses individuales coincidentes, y pasando por los que confundieron interés público con interés del Estado o con interés de la administración, lo cierto es que todos los ciudadanos sufren a diario la presencia de este interés público mal interpretado o deformado muchas veces por los intérpretes. Yo lamento que en la Argentina últimamente hay pocas polémicas, ¿no?, sobre esto, y la gente más o menos escribe diciendo lo que dicen otros, pero no evitando entrar en discusiones. Yo voy a tratar de hacer un poco todo lo contrario. Creo que aquí lo que se trata es de definir cuál es el papel del Estado y del abogado, del asesor del Estado en relación con el interés público. En general se ha interpretado que este interés público es una suerte de carta de legitimidad del accionar estatal y que lo justifica todo. Justifica la revocación de un contrato por razones de oportunidad, justifica la interpretación de un acto jurídico a favor del Estado, y yo creo que ese no es el camino, creo que es un camino totalmente equivocado. El interés público es un poco la suma de valores, de principios que hacen al interés de la gente, algo que dijo el procurador Astarloa aquí a la mañana, hace al bien común. Todos repiten, por ejemplo, la definición que dio Gordillo fíjense, la dio hace 50 años. Con esto revelo la edad de Gordillo también, porque tenía 30 cuando escribió eso.
Y se olvidan de que Gordillo, en los últimos tiempos, y nada más que el año 86, no sé si influido probablemente no por mí, pero eso no lo creo, pero sí que estamos muy de acuerdo con ese punto. El interés público no se puede divorciar de la justicia, ¿no es cierto? Porque eso es la destrucción del Estado, en definitiva. Nos dice Gordillo en una edición de 1986 que solamente un trabajo de un uruguayo, que está Durán Martínez me va a corregir o no, lo recuerda allí en un trabajo que se hizo en la Universidad de Montevideo hace como 10 años sobre el interés público. Y el interés público nos tiene que llevar entonces a hacer prevalecer el valor justicia. Y el valor justicia no es el valor de unos pocos ni el valor de unos muchos. Es el sentido de la justicia, son todos los principios fundamentales de la justicia. Se ha interpretado, por ejemplo, que cuando se revoca un contrato por razones de interés público, no hay que indemnizar el lucro cesante al particular. Y se dice que esto es por la justicia distributiva. Bueno, otro error enorme, por no haber leído ni siquiera a Aristóteles ni a Santo Tomás. Y Finis lo ha aclarado muy bien en este momento, diciendo que la justicia distributiva no es la justicia del Estado. Cuando hay justicia distributiva es porque hay un acervo común que distribuir. En este caso, cuando a alguien se les quita un derecho, no hay ninguna obligación del Estado de quitárselo. O cuando a alguien se les expropia un derecho por razones de utilidad pública. De manera que ahí no existe ningún principio que limite la indemnización y que evite colocar a la persona que pierde el derecho en la misma situación jurídica que tenía en el momento en que ocurre esa privación del derecho. De manera que todas estas ideas me parece que hay que irlas despejando, porque están oscureciendo el panorama y nos llevan a confundir, en definitiva, el interés público con el interés del partido gobernante, el interés público con el interés de los amigos del poder, el interés público con el interés del Estado, el interés público con el interés de la administración. Y eso no es el interés público. El interés público siempre se vincula con el bien común y con la justicia. Dicho esto, quiero aprovechar también, brevemente, para decirle que todo esto está inmerso en un proceso que algunos llaman neoconstitucionalismo y otros preferimos hablar de nuevo constitucionalismo, que ha cambiado muchísimo el papel de las fuentes del derecho. Ya la ley no es el eje central del ordenamiento, sino los principios generales, ¿no? Y esto ha llevado a potenciar el papel de los jueces en la interpretación del derecho. De modo que esto también tiene muchísima importancia en el interés público, porque va a ser el juez, en definitiva, el encargado de controlar la legalidad y la razonabilidad o justicia de esa invocación de interés público que haga la administración en cada momento. Yo les recomiendo especialmente un trabajo de Enterría que se llama Una nota sobre el interés público, que salió en 1995 en el número, me parece recordar, el 89 de la revista de la Reda, donde se habla perfectamente de este punto, tratando de evitar que el interés público se lo confunda con la actividad discrecional de la administración pública y que esa actividad discrecional prácticamente sea incontrolable por los jueces. Si vamos por ese camino, me parece que vamos a ir muy mal, vamos a llegar muy mal. Y la otra cosa que es importante es la conexión que plantea el nuevo constitucionalismo entre el principio de la dignidad de la persona, que para eso está el interés público, para realizar la dignidad de las personas, de la cual derivan, y esto no voy a hablar aquí, estando Santa María Pastor aquí, que es el rey de los principios generales del derecho en España. Pero lo cierto es que de la dignidad de la persona derivan prácticamente todos los principios, y esto lo demostró muy bien Jesús González Pérez en uno de aquellos trabajos pioneros que escribió sobre la dignidad de la persona. Y vinculado con este principio de la dignidad de la persona, del cual se derivan buena fe, ¿no es cierto?, confianza legítima, todos los principios nuevos del derecho administrativo, tenemos el tema de la democracia. El tema de la democracia que nos está doliendo a los argentinos. ¿Por qué nos está doliendo?
porque hemos vivido un sistema que no era democrático, que era el sistema de la razón populista. Yo ahora me estoy ocupando del Estado populista, pronto voy probablemente a publicar algo. Pero esto es totalmente contrario a la idea de la democracia, porque más bien es una democracia, diría López, el politicólogo argentino, una democracia agonal, una democracia que busca el antagonismo permanente, algo que ya había sembrado durante el nazismo en una de sus etapas, porque fue cambiando tanto que al final nadie sabe qué es lo que piensa, qué es lo que pensaba cuando se murió, Carl Schmitt, que es el decisionismo y la lógica amigo-enemigo. Eso, llevado ahora al plano más moderno de la razón populista, es prácticamente lo mismo, es eliminar el consenso, ya sea que queramos el consenso siguiendo las políticas procedimentales de Rawls, o busquemos, digamos, herramientas de consenso basadas un poco en el acuerdo, como por ejemplo puede ser Habermas. Lo cierto es que tratan siempre de eliminar el consenso. ¿Y por qué tratan de eliminar el consenso? Porque de esa manera mantienen vivo el esquema de la lucha. En el fondo es la lucha ya no de clases, pero sí la lucha entre sectores de la sociedad, entre sectores que se suponen dominantes y entre sectores que se suponen dominados. Pero el esquema dialéctico de toda esa falsa democracia del Estado populista, en definitiva, es el mismo. Y ese esquema es tributario primero de Hegel, después de Nietzsche y finalmente de Gramsci. Si ustedes leen esos tres, van a entender todo el tema de la razón populista y por qué se impuso eso en la Argentina. Yo creo que tenemos que salir de eso y llegar a políticas de acuerdo, políticas de convivencia. Y de eso se trata, en definitiva, el bien común, y de eso se trata el interés público. Nada más y muchas gracias. Seguidamente, para abordar la cuestión de las bases filosóficas del Estado Constitucional de Derecho, va a tomar intervención el doctor Alfonso Santiago. El doctor Santiago es abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, de la cual ha sido vicerrector. Es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y presidente de su Instituto de Derecho Constitucional Segundo Linares Quintana. Es también miembro correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Madrid y de las Academias de Letras Jurídicas de San Pablo y de Granada. Es autor de 12 libros y más de 100 trabajos y artículos publicados en nuestro país y en el extranjero. Ha sido asesor del Congreso Nacional de la provincia de San Luis, de la Convención Constituyente de Santiago del Estero de 2005 y de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como juez de la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy buenos días. Quería agradecer en la persona del doctor Gabriel Astarloa, Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, y de María José Rodríguez, la invitación que me han hecho para hablar en este cuarto Congreso de la Abogacía Estatal. En el tercer Congreso el año pasado me tocó hablar en el último panel y como se venía atrasando y hacía falta terminar, solamente me habían dado 5 minutos. Entonces pienso que para compensar con el doctor Bianchi, nos han dado en este caso el primer panel. Estoy muy orgulloso de compartirlo con el doctor Juan Carlos Casani, un gran amigo y compañero en la Academia de Derecho, y también con el doctor Bianchi, con quienes tenemos también muchas horas de vida académica en común. Quiero aprovechar los 20 minutos que tengo asignados para hablar de 3 temas. En primer lugar, de ver las bases históricas y filosóficas de este paradigma del Estado Constitucional del Derecho. Segundo, enumerar 7 notas de lo que hoy considero que son las notas fundamentales o características del Estado Constitucional de Derecho en nuestros días. Y finalmente, señalar cuáles son los fundamentos
filosóficos últimos de esta construcción jurídica y política formidable que es el Estado constitucional de derecho. El Estado constitucional de derechos de algún modo se presenta hoy en nuestros días como el paradigma, el ideal, el modelo, el norte que inspire y dirige la concepción y la actuación del Estado, del gobierno y de la administración pública. De algún modo, el modelo en torno al cual el ser del Estado debe atender a un deber ser guiado por unos determinados valores o principios. Este es el modelo conceptual, elaborado doctrinalmente, en una construcción cultural compleja, al cual se tiende, o dentro del cual se quiere que el Estado desarrolle toda su actividad. Dentro del derecho comparado podemos señalar ese primer párrafo de la Constitución Española de 1978, que dice que España se constituye como un Estado democrático y social de derecho, adhiere a ese paradigma. Y de modo, aunque nuestra Constitución expresamente no lo dice, implícitamente podemos decir que el constitucionalismo apunta a ese norte. Y entonces es interesante ver cómo llegamos a la elaboración de ese modelo. El Estado constitucional de derecho de algún modo es una categoría cultural, es una categoría jurídica y política, y como toda categoría cultural, jurídica y política es necesario rastrear sus orígenes históricos, porque es desde la historia cómo se la entiende y el sentido que va teniendo. En este rastreo histórico con cierta arbitrariedad, quisiera, en el recorrido histórico que voy a hacer, detenerme en 4 estaciones fundamentales. El rule of law medieval, anglosajón, inglés, que me parece uno de los puntos de los cuales arranca este recorrido. En segundo lugar, el tema del Reichstag, o Estado de Derecho como categoría propia del derecho germano del siglo XIX. Después, lo que hoy el Rule of Law moderno, que fundamentalmente viene de las obras de Lon Fuller, este profesor de la Universidad de Harvard, que a través de 8 desideratas intentó sintetizar lo que se entendía para él la concepción del Estado de Derecho, y finalmente, para llegar después de la Segunda Guerra Mundial, a lo que es el Estado constitucional de derecho. De algún modo, este tema de la noción de Estado de Derecho repite un problema fundamental de la teoría política y jurídica, que es la relación entre Estado y derecho. Y se formula las siguientes preguntas. ¿El Estado en su actuación está o no subordinado al derecho? ¿Es el Estado el creador único del derecho, o el derecho en todo o en parte es anterior al propio Estado y éste debe subordinarse a sus exigencias? ¿Hay finalidades y contenidos jurídicos que el Estado tiene que respetar en todo tiempo y lugar, más allá de su voluntad suprema y soberana? Bien, vamos entonces a ir viendo estas 4 estaciones. La primera es la noción de Estado, de rule of law, anglosajón, medieval, en donde de algún modo una síntesis de esta concepción del rule of law está expresada por esa frase de Bracton, que señalaba que el rey no estaba subordinado a los hombres, pero sí a Dios y a las leyes. Non sub hominum sed sub Deo et leges. No está subordinado a los hombres, pero sí a Dios, y en ese sentido un reconocimiento de lo que era el derecho natural y a las pocas leyes que regían el Estado. De algún modo, esta expresión, que está nada más ni nada menos que en la biblioteca de la Escuela de Derecho de Harvard, como sintetizando este ideal anglosajón de un derecho o de un poder político subordinado al orden jurídico y al orden natural, de algún modo venía a expresar lo que fue este ideal dicho varios siglos antes por San Isidro de Sevilla, ¿no? Rey serás si faces derecho, si no, no serás rey. El poder político no es caprichoso, no puede hacer cualquier cosa, sino que está subordinado a ciertos principios jurídicos y ciertos principios morales que le son previos y anteriores. Esta idea de un poder limitado por las leyes y por el derecho natural, de algún modo va a ser
sacudido, desafiado en el siglo XVI por distintos autores. En primer lugar, indudablemente, la obra del absolutismo de Baudin, donde habla del principes legibus solutus, el rey que está desligado, no comprometido por la ley. Y también por Hobbes, cuando dice que autoritas non veritas facit legem. Es la autoridad y no la verdad la que hace el derecho. De algún modo, el derecho se erige en base a lo que es la decisión potestativa de la autoridad sin que reconocer una verdad previa. Y también en ese mismo tiempo por la decisión o por la concepción de Maquiavelo con su razón de Estado. Es decir, ese Estado subordinado a ciertos principios jurídicos que le son previos y que debe respetar, está desafiado por estas tres grandes corrientes de ese momento. Esa tensión finalmente va a resolverse cuando en la Revolución de 1668 adhiere de algún modo a las doctrinas de Locke en el segundo tratado del gobierno civil, que vienen a limitar esos excesos que se habían planteado. Bien, eso es el primer origen en el comienzo del segundo milenio de esta doctrina del rule of law de base anglosajona. Yéndonos un poco más en el tiempo, en el siglo XIX, en el ámbito del derecho alemán, se desarrolla la doctrina del Estado de Derecho, que señala que el Estado está sujeto a la ley que él dicta y puede realizar todo lo que ella le autorice. Pero ya no hay contenidos materiales necesarios, sino un principio formal de seguimiento de lo dispuestos en las normas generales. Esta doctrina irá evolucionando hacia la doctrina de la simple autolimitación estatal de Jelinek y hacia el formalismo iuspositivista de Kelsen a comienzo del siglo XX. De algún modo se dice que el Estado está subordinado simplemente a la ley, pero esa ley es la que él dicta, sin reconocer instancias o contenidos materiales previos. Hay simplemente una formalización del derecho sin que tenga contenidos necesarios previos a él. Y eso llegará a la evolución más sofisticada de este modelo, a Kelsen, que identifica plenamente Estado y ordenamiento jurídico. Bien. Un tercer momento que quería dedicarme, o que quería detenerme, son los 8 desiderata o consideraciones de Lon Fuller sobre, diríamos, defectos que hacen que no exista un ordenamiento jurídico, por lo tanto, exigencias formales del derecho. ¿Qué es lo que hace que no exista un ordenamiento jurídico? Que no exista un Estado de Derecho según Fuller, o un rule of law. La ausencia de normas, que las leyes sean secretas o no publicadas, la falta de claridad de la legislación de carácter retroactiva, las contradicciones de las normas entre sí, las normas que exijan conductas imposibles o acciones que están más allá del poder de los sujetos y los gobernantes, la legislación inestable y la divergencia entre lo establecido legalmente y la práctica de las autoridades. De algún modo, estos 8 vicios son vicios estructurales de cualquier rule of law y de modo positivo son los desiderata o mandatos que debe garantizar todo sistema jurídico. Acá seguimos estando en una consideración del Estado de Derecho exclusivamente desde sus contenidos formales. Pero se produce a partir de 1945, de Nuremberg, dice el filósofo belga Perelman, Nuremberg es la muerte del positivismo jurídico. Y se producen a partir de 1945 4 procesos históricos jurídicos muy importantes y muy relevantes que tienen como consecuencia una rematerialización del concepto del Estado de Derecho. Esos 4 grandes procesos son, en primer lugar, las olas de la democracia constitucional que se van erigiendo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, el surgimiento del neoconstitucionalismo o nuevo constitucionalismo, como decía recién el doctor Juan Carlos Casani, en el ámbito europeo, con una fuerte constitucionalización de los ordenamientos jurídicos, sumado al tercer movimiento que es el derecho internacional de los derechos humanos, y los procesos de integración regional. Todas estas 4 olas son fuertemente materializadoras del concepto
de Estado de Derecho. Ya no, el Estado de Derecho no es simplemente una estructura formal, el seguimiento de normas independientemente de sus contenidos, sino que el Estado de Derecho tiene necesariamente contenidos que asegurar y fundamentalmente tiene que asegurar la dignidad de la persona humana y los derechos humanos que de ella derivan, que son reconocidos de modo expreso en los textos constitucionales y en los textos convencionales. Bien, y este es el paradigma en donde hoy estamos. Arrancamos con el rule of law, con un reconocimiento de algunos límites a la autoridad estatal. Lo fuimos vaciando de contenido a través de un proceso histórico, sobre todo ese concepto alemán del Estado de Derecho únicamente formal, que llega a su máxima expresión en el positivismo jurídico de Kelsen, y desde la Segunda Guerra Mundial llevamos 70 y tantos años en donde se produce una rematerialización del derecho. Ya no cualquier cosa es derecho, sino que el derecho debe garantizar fundamentalmente la dignidad de la persona humana, los derechos que ella derivan. Y entonces vamos al segundo punto. ¿Cuáles son hoy las 7 notas que adjetivan el concepto de Estado de Derecho? En primer lugar, estamos hablando de un Estado constitucional de derecho. El paso que se da es el tránsito del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho, en donde la Constitución aparece no solamente como un documento político, sino como una norma jurídica suprema que inspira todo el resto del ordenamiento constitucional. Hay una fuertísima constitucionalización de todo el ordenamiento jurídico. En segundo lugar, la nota de que es un Estado o Estado de Derecho democrático, porque la igualdad de todos los ciudadanos y su participación política es el principio del cual se parte para la organización y la legitimidad política de cualquiera de las decisiones. La voluntad popular es la fuente de legitimidad política más importante. Entonces ahí estamos, no cualquier sistema es Estado de Derecho, sino el que tiene y reconoce esa cuota de poder en cada uno de sus ciudadanos. Otra tercera nota, estamos en un Estado social de derecho, porque el Estado interviene en la vida económica y social y procura garantizar a todos sus habitantes un mínimo de condiciones socioeconómicas, culturales, educativas. Esto está claramente expresado en la Constitución, en el artículo 2 de la Constitución de Italia, cuando dice: compete a la República remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad e igualdad de los ciudadanos, impidan el pleno desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos los trabajadores en la organización política, económica y social. De algún modo el Estado busca no solamente asegurar la igualdad formal ante la ley, sino la igualdad real de oportunidades. Bien, y esto le da todo otro contenido que incorpora el constitucionalismo social, del cual el año que viene celebraremos el primer centenario del primer texto constitucional que lo consagra, que es la Constitución Mexicana de 1917. Otra cuarta nota, estamos hablando de un Estado de derecho convencional, y cuando decimos convencional, porque a esa protección nacional por parte de los derechos humanos se le suma de modo complementario y subsidiario la protección internacional. En este sentido tengo mucha expectativa de lo que el juez de la Corte Suprema Argentina, el doctor Horacio Rosati, pueda decir en la conferencia de cierre de esta jornada, porque va a abordar precisamente este tema del control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Siendo un nuevo juez que se incorpora, es bastante interesante lo que nos puede decir. Pero de algún modo esta nota de convencionalidad es una de las notas características y típicas del Estado de Derecho de nuestros días. Otra quinta nota que podemos decir que es ese Estado de Derecho, es un Estado de Derecho subsidiario, en el sentido que debe respetar las competencias o las autonomías provinciales, municipales y de las organizaciones sociales. Cada vez más es un Estado respetuoso de esos ámbitos de competencias que reconoce dentro de sí, y no simplemente por una mera concesión, sino por esa realidad prepolítica que tienen estos grupos sociales, y de algún modo se rige por el principio de que una comunidad mayor no debe
abordar y asumir para sí misma lo que de modo natural y espontáneo puede realizar una comunidad menor. Una sexta característica de este Estado de Derecho de nuestros días me debería decir que es el pluralismo, porque lejos de una unificación mutilante, se trata de un derecho que reconoce las diversidades culturales, étnicas, religiosas que conviven en su interior y se abre a sus realidades. Es respetuoso, se adapta, modaliza de acuerdo a los distintos grupos sociales. Ya no hay una uniformidad, que era el ideal de la modernidad, sino un reconocimiento de la diversidad, que es lo propio de la posmodernidad. Y finalmente, como séptima nota, yo diría que es la nota del Estado de Derecho es personalista, porque considera que la persona es el principio, sujeto y fin de toda la comunidad política. Es el centro de todo su realidad. Fíjense lo que dice la Corte Suprema en uno de sus pronunciamientos. El hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo, más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. Es un Estado no de la razón de Estado, no de un fin en sí mismo, sino de un Estado al servicio de la persona humana concreta y de su dignidad. Y la Corte, en otro de los pronunciamientos, señala la dignidad de la persona humana constituye el centro sobre el cual gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional. Y esto me lleva de la mano al tercer punto que quería decir. ¿Cuáles son los dos principios fundamentales, las bases filosóficas del Estado constitucional de derecho en nuestros días? Pienso que son, para ahora denunciarlos, la igual e inviolable dignidad de la persona humana y el principio del bien común político. En la comprensión de estos dos principios y que estos dos principios ilustren o informen toda el ordenamiento jurídico y la actividad estatal, está, diríamos, la realidad de ese ideal que es el Estado constitucional del derecho. Dignidad de la persona humana por un lado, como principio fundamental, pero no una dignidad de la persona humana o no una concepción de la persona humana individualista y cerrada en sí misma, sino abierta a un bien común que se define como ese conjunto de condiciones que favorecen el normal desarrollo de la persona humana y de los grupos que viven en una comunidad política. Por lo tanto, en este equilibrio entre dignidad de la persona humana y bien común se juega el futuro y la realidad y la posibilidad de que se alcancen los sueños que plantea este Estado constitucional de derecho. Piper decía que en la tarea docente no era importante los conocimientos que transmiten los docentes, los que hablan, sino los pensamientos que se suscitan en los que escuchan. Espero que estas reflexiones sobre el Estado de Derecho, más que haber sido una transmisión de conocimiento, hayan suscitado en ustedes algunas ideas que les ayuden a profundizar en esta noción del Estado constitucional de derecho, en esa noción de dignidad de persona humana y de bien común, de modo tal que haya mejorado el compromiso que ustedes en su labor diaria tienen con el Estado constitucional de derecho. Muchísimas gracias. Cerrando este primer panel del Congreso, tomará intervención el doctor Alberto Bianchi, quien se referirá al tema Constitución y modelos de administración. El doctor Bianchi es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina en 1978, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires en 1988 con tesis recomendada al Premio Facultad, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, ha recibido el Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de Córdoba en 1991 y 2012 respectivamente, el Premio CONEX en el área de Derecho Constitucional en este año 2016, es profesor de Derecho Constitucional profundizado en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral de Buenos Aires y de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Blas Pascal de Córdoba.
Es además autor de 18 libros y más de 300 artículos sobre temas relativos al derecho constitucional y al derecho administrativo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta amable invitación. Agradezco especialmente al doctor Astarloa y a la doctora Rodríguez por esta gentil invitación que se continúa a lo largo de los años, ya en este cuarto congreso. Y agradezco también, por supuesto, poder estar en tan amable y distinguida compañía en este panel. Dado que esto tiene que ver con el Estado de Derecho y con el interés público, me pareció que era oportuno abordar una cuestión que está en la entraña de la República, que es la separación de poderes. No es un tema nuevo, por supuesto, pero no hay temas nuevos ni temas agotados. Hay personas agotadas de determinados temas, como decía Ramón y Cajal, de modo que siempre hay una posibilidad de una mirada nueva sobre un viejo tema. No sé si esta va a ser una mirada nueva, en todo caso es un viejo tema, pero está, insisto, en la entraña de la República. En sus nociones de derecho constitucional, escritas en 1895, Aristóbulo del Valle decía que la República descansaba en 5 principios: el régimen electoral, la periodicidad de las funciones, la responsabilidad de los actos de gobierno y la publicidad de los actos de gobierno. Y todo eso debe darse dentro de un contexto de separación de poderes. Si no hay separación de poderes, no hay república. Lo que ocurre es que la separación de poderes no es un modelo único ni es un modelo perfecto. Es una propuesta, es un diseño de gobierno, pero que tiene diferentes variantes. Lo que quiero en estos pocos minutos es señalarles a ustedes cuáles son, a mi modo de ver, los 3 principales modelos que tiene el derecho comparado en materia de separación de poderes y cómo influyen cada uno de esos modelos, que son el modelo de constitución, en el modelo de administración. Esta es la idea. Si uno mira el derecho comparado, va a encontrar básicamente 3 modelos de separación de poderes: el modelo británico, el modelo francés y el modelo norteamericano. Y los países del mundo en general se han alineado, con sus variantes, por supuesto, detrás de esos 3 modelos. Vamos a ver cómo son cada uno de ellos y luego cómo funciona nuestro país dentro del tercero de esos modelos, por supuesto con sus propias y peculiares características. En el modelo británico lo que predomina es el Parlamento, y esto lo dicen los británicos sin ningún temor, al contrario, están absolutamente orgullosos de que el Parlamento sea el principal de los 3 poderes. Esto nace de lo que los ingleses llaman la gloriosa revolución de 1688, esa revolución que destronó a Jacobo II, porque Jacobo II todavía tenía ciertas pretensiones de rey de derecho divino. No había alcanzado con que a su padre, un parlamento liderado en ese momento, en 1649, por Oliver Cromwell, lo hubiera decapitado, hubiera ordenado su ejecución, sino que todavía tenía ciertas pretensiones. Entonces vino la gloriosa revolución, que no fue una revolución violenta, no hubo muertos, simplemente una gran revolución jurídica. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, y esto lo dice el Bill of Rights muy claramente, el poder del rey es otorgado por el Parlamento. Entonces, en el centro de la vida política inglesa está el Parlamento. Y esto lo dicen los autores hasta el día de hoy. Lo dijo Blackstone en su momento, en el siglo XVIII, lo repitió Dicey en el siglo XIX, y lo siguen diciendo los autores ingleses actuales. Tal es la fuerza que tuvo, sobre todo tuvo en su momento el Parlamento británico, que un autor francés, con cierta nota crítica, un autor que no es muy conocido, pero que tiene un libro muy interesante sobre la Constitución inglesa en el siglo XVIII, que es Jean-Louis Delorme, escribió en 1771 un librito que tiene una frase que lo ha hecho famoso. Dice: el Parlamento inglés puede hacer cualquier cosa menos convertir un hombre en una mujer y viceversa. Hoy día esto ya no sería tan cierto, pero en aquel entonces sí lo era, ¿sí? Convertir un hombre en una mujer era un acto casi imposible. Eso era lo que no podía hacer el Parlamento inglés, menos eso podía hacer de todo. Y en realidad, si uno mira la Constitución inglesa, se va a dar cuenta de que esto algo de cierto tiene. Fíjense ustedes que el Parlamento se compone no solamente de 2 cámaras, la Cámara de Lores y la Cámara de Comunes, sino que además el rey o la reina es parte del Parlamento. ¿Cómo es la fórmula de sanción de las leyes inglesas? Sea sancionado, bien acted, sea sancionado esta ley por el rey y por la Cámara de Lores y por la Cámara de Comunes. Es decir, la sanción de la ley es un acto conjunto
no como nosotros, que solamente es el Congreso, sino es un acto conjunto del rey con las cámaras parlamentarias. Los ministros del gabinete inglés, el primer ministro y su gabinete, ¿son miembros del Parlamento? Sí, y deben serlo. No pueden ser ministros si no fueran miembros del Parlamento, por una razón muy elemental, porque de esa manera son elegidos por el pueblo. Fíjense que este principio en nuestro sistema, en el sistema norteamericano, es totalmente diferente. Nuestra garantía es que los ministros no sean miembros del Congreso, porque esto afectaría la separación de poderes. Para ellos es una garantía, porque son accountable, son responsables, deben rendir cuentas ante sus electores. Entonces esto les da la facultad al pueblo de poder controlar a través del voto lo que hacen sus ministros, que son delegados del Parlamento. No hay primer ministro si no es miembro del Parlamento. Y cuando pierde la mayoría del Parlamento tiene que llamar a una elección. Y hasta hace poco tiempo, para coronar esta idea, hoy día ya no es así, pero hasta el año 2009, o sea, hace muy poco tiempo, la Corte Suprema de los ingleses estaba en la Cámara de Lores. Increíble, es como si el Senado de la República fuera la Corte Suprema. ¿Qué diríamos nosotros si el Senado fuera la Corte Suprema? Saldríamos corriendo, buscaríamos dónde tenemos el pasaporte e iríamos a otro país. Pues para los ingleses esto era muy normal, hasta que por influencias de la comunidad, en el 2005 sancionaron una ley que crea la Corte Suprema de los ingleses, y lo único que hizo fue trasladar a los Lords, que estaban en la Cámara de Lores, 2 cuadras hacia no sé qué punto cardinal, pero enfrente de la Avenida Westminster, y ahora están allí en un antiguo edificio que pertenecía a un tribunal penal hasta el año 1910. Esto da una idea de que el sistema inglés, la separación de poderes en los ingleses está montada sobre bases totalmente distintas a nuestras, y aún así los ingleses pasan por ser los padres de la separación de poderes. ¿Qué pasa entre los franceses? El eje del sistema constitucional francés, no solamente de la Quinta República, sino de todas las constituciones que la han precedido, está en la administración pública. ¿Cómo reflejamos la importancia de las instituciones? A veces, no solamente en la ley que se dice, sino en los edificios a donde las colocamos. ¿Dónde está el principal edificio que controla la administración en Francia? En el Palais Royal, frente al Louvre. Un palacio hermoso, elegantísimo, que se hizo construir el canal Richelieu para sí mismo y que luego donó a la corona de Francia, donde habitó de niño el rey Luis XIV, luego los duques de Orleans con su fabulosa colección de pinturas, y que después le fue entregado al Consejo de Estado. El Consejo de Estado juzga a la administración francesa. La administración francesa se juzga a sí misma, ¿sí? Y esto da la importancia de quién es el titular de la administración francesa, el presidente de la República. Fíjense, hay algunos artículos de la Constitución de la Quinta República que dan una idea, no los voy a leer a todos, pero dan una idea de la importancia que tiene el presidente. Fíjense cómo encajaría este artículo que voy a leer ahora en la Constitución argentina. Artículo 5. Dice que el presidente vela por el respeto de la Constitución, está bien, garantiza y arbitra el funcionamiento regular de los poderes públicos y la continuidad del Estado, y ampara la independencia nacional, la integridad del territorio y el respeto de los tratados. Esta es la función del presidente de la República. A su vez, el presidente disuelve la Asamblea Nacional, artículo 12. Nombra al primer ministro y pone fin a sus funciones, artículo 8. Se comunica con las 2 cámaras del Parlamento por medio de mensajes que hace leer y que no dan lugar a ningún debate. Artículo 18. Nombra al presidente del Consejo Constitucional, artículo 56. Preside el Consejo Superior de la Magistratura, artículo 65. Y atención, este es un artículo sumamente interesante, el artículo 64. Dice que el presidente garantiza la independencia de la autoridad judicial. El presidente es el garante de la independencia del Poder Judicial. Pongan esto en el modelo argentino y hace ruido. Ciertamente hace ruido. Los funcionarios judiciales que están acá, los jueces de los tribunales superiores, se sienten garantizados por el jefe de gobierno, por el presidente de la República, en su función no. Sin embargo, esto ocurre en Francia. Michel Debré, que fue uno de los redactores de la Constitución del 58, de la Quinta República, y el primer ministro de esa república, decía que la clave del sistema, la piedra angular del sistema, era el presidente de la República. Entonces, la administración en Francia ocupa el lugar que en cierto modo ocupa el Parlamento en Inglaterra. ¿Qué ocurre en los Estados Unidos y cómo refleja eso en nosotros? ¿Cómo es la división de poderes en Estados Unidos? Los Estados Unidos
crearon su separación de poderes a instancias de Madison, que la describió en el artículo 49 del Federalista, en el capítulo 49 del Federalista. Y comienza citando uno de los pocos autores que están citados en el federalismo, que es Montesquieu. Montesquieu en realidad había escrito El espíritu de las leyes en 1848 mirando a la Constitución inglesa, de modo tal que lo que dice el modelo que estaba mirando Montesquieu en ese momento no se refleja exactamente en lo que luego Madison, Hamilton y Jay escribieron en el federalismo. Esa separación de poderes rígida de los americanos no se refleja en el modelo que ellos estaban mirando. Pero igualmente, ellos quisieron hacer una separación de poderes donde los tres poderes son iguales. Por supuesto, esta es una ilusión de gabinete, porque es muy difícil que los tres poderes son iguales. Y la historia revela que siempre ha habido la preeminencia fáctica de alguno sobre el otro. Y vamos a ver cómo se ha ido desarrollando eso muy brevemente, por supuesto. Lo cierto es que Madison, en el 49, en el número 49 federalista, dice que los tres poderes son iguales sin perjuicio de reconocer la preeminencia fáctica que tenía en ese momento el Congreso, o que iba a tener el Congreso, porque era la preeminencia fáctica del Parlamento inglés que había descrito Montesquieu y que había descrito también Locke en el ensayo sobre el gobierno civil, que fue el justificativo de la Revolución de 1688. Esta igualdad, sin embargo, ha tenido variantes en la historia. No es lo mismo la separación de poderes en Estados Unidos en el siglo XIX que en el siglo XX. En 1884, el que luego fue presidente de la República, que era Woodrow Wilson, era profesor en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore y escribió un librito no muy grande, pero bastante sustancial, que se llamaba Congressional Government, el gobierno del Congreso. ¿Qué decía Wilson en ese momento? Se quejaba de la enorme autoridad que tenía el Congreso en relación con el presidente, lo cual era normal, porque en aquel entonces, finales del siglo XIX, la administración era pequeña. La administración no administraba tanto como administró luego en el siglo XX, entonces su presupuesto, sus decisiones, sus funcionarios, su capacidad decisoria era mucho menor y la fuerza política realmente residía en el Congreso. Y de esto fue víctima el propio Wilson en su principal proyecto de gobierno internacional. Después de la Primera Guerra Mundial, se reunieron en 1919 los líderes de los países triunfantes en la Primera Guerra y proyectaron la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones la había pensado Woodrow Wilson. Cuando vuelve Woodrow Wilson a los Estados Unidos, el Senado le impidió la sanción de la ley que adscribiera a los Estados Unidos a la Sociedad de Naciones. Con lo cual, lo que él había escrito algunos años antes, en su libro como profesor universitario, se le hizo realidad en ese momento. Pero pasaría muy poco tiempo en los Estados Unidos y en el mundo para que la administración empezara a crecer a impulsos de las nuevas necesidades, del welfare state, del estado de la procura existencial, de la nueva economía intervencionista, de la delegación de funciones legislativas que trajo todo eso. Entonces, a partir de ese momento, la fuerza ejecutiva del Poder Ejecutivo, no tanto en los Estados Unidos, pero sí en otros países, se hizo mucho más fuerte. ¿Qué pasa en la Argentina? En la Argentina tenemos un mal endémico que es y que afecta profundamente la separación de poderes, que es la fuerza del presidente. Algunos la justifican desde Alberdi para abajo, ¿sí? Alberdi quería un ejecutivo fuerte, entonces decimos la Argentina tiene un ejecutivo fuerte. La Argentina tiene un ejecutivo fuerte no porque lo haya escrito Alberdi. La Argentina tiene un ejecutivo fuerte porque está el caudillismo y el populismo están en la entraña de la tierra también, como lo está la separación de poderes. Esto es lo que hace el ejecutivo fuerte en la Argentina, ¿sí? Recién el doctor Gazzani hablaba muy bien del populismo y esto es parte de la realidad argentina. Un mal que debemos combatir todos los días y con todos los antibióticos más fuertes que tengamos. Pero lo cierto es que el poder ejecutivo en la Argentina es muy fuerte. No obstante eso, desde los primeros fallos de la Corte hasta los más recientes, la Corte Suprema sostiene que la separación de poderes en la Argentina le da igualdad a los tres poderes. Lo dijo la Corte Suprema en 1863, en el caso Ramón Ríos, y lo ha repetido recientemente en este caso tan célebre de las tarifas del servicio de gas, el caso Cepis, donde, entre otros fundamentos, sostiene la igualdad de los tres poderes. Y lo repitió en casos tan célebres como Horta contra Arguindegui en 1922. Esto quiere decir que
en el sistema argentino la igualdad es la base, más allá de la preeminencia del Poder Ejecutivo. El único autor que yo he leído, puede ser que haya otros, pero el único que yo he leído que casi le da una preeminencia formal al Poder Ejecutivo fue Julio Llanarte. Julio Llanarte escribió en 1969 un libro pequeño, pero también muy interesante, que se llamaba Cambio Político y Poder Estructural. El Poder Político y Cambio Estructural, perdón. Donde dice y justifica la preeminencia del Poder Ejecutivo. Normalmente Llanarte estaba encandilado por la figura del presidente. Y lo justifica incluso en un fallo del año 60 que lleva su propia firma. Pero a mí me da la sensación que esto no se condice con la teoría constitucional, con todo el respeto que le tengo a Llanarte, por supuesto, y toda la admiración que le profeso. Pero lo cierto es que no me parece que la igualdad, o mejor dicho, la desigualdad de los poderes sea la regla, sino que es en todo caso una excepción fáctica a la regla constitucional. Con esto, con la descripción de estos tres modelos, quiero decir que cada uno de estos tres modelos de separación de poderes influye en la administración pública. Los franceses tienen una gran administración pública, los británicos tienen una administración pública que depende del Parlamento, y nosotros, en nuestro modelo, nuestro imperfecto modelo, tratamos de tener una administración lo más separada del Congreso y de los jueces, porque además los jueces, como bien sabemos, en el sistema americano y el sistema argentino, controlan a la administración pública del Congreso a través del control de constitucionalidad, al cual ahora le hemos añadido esta modernidad que es el control de convencionalidad. Lo cierto es que, con esto termino, esto demuestra que no hay un modelo de separación de poderes, sino que hay muchos modelos, y que la separación de poderes en sí mismo no es una garantía. Haber escrito la separación de poderes no es una garantía absolutamente de nada. Lo que garantiza realmente la separación de poderes y la limitación del poder, que es lo que ella procura, es la actividad concreta y constante y la perpetua voluntad de no adueñarse del poder. Muchas gracias.